Bien, a continuación vamos a realizar nuestra segunda lección sobre la historia de la teoría sintética de la evolución. En esta clase vamos a retomar algunos de los temas que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, en la clase anterior hablamos de la historia del darwinismo y que esta va a comenzar en 1858 con el artículo de Darwin y Wallace. Posteriormente, el neodarwinismo, que se va a establecer entre 1889 y 1892 con los trabajos de Wallace nuevamente y los trabajos de Weismann sobre la importancia de la reproducción sexual y la negación de la importancia de la herencia lamarckiana de los caracteres adquiridos. Posteriormente, hablamos de las controversias que hubieron entre el neodarwinismo y la genética mendeliana en la primera década del siglo XX y cómo ésta se trasladó ya a la segunda década con el establecimiento del trabajo de Morgan en 1915. Con una crítica a la teoría de la evolución, Morgan pone los cimientos para el establecimiento de una síntesis o conjugación entre la genética postmendeliana y mendeliana y la teoría neodarwiniana en una nueva teoría mixta que se denomina la teoría sintética. Vamos a tener una primera generación que tomarían los trabajos de Morgan y los establecerían de una manera mucho más formal, enfocándose en conceptos evolutivos. Entonces, en la clase anterior hablamos de Ronald Fisher, el mismo Fisher de las tablas estadísticas de Fisher, y cómo él, mediante su estudio de la estadística y proponiendo muchos de los principios de la estadística moderna, logra estudiar la variación continua. Y esto es clave, porque la visión darwiniana de la evolución es una evolución lenta y continua. Pero si no se tienen métodos matemáticos para medir esta variabilidad continua, no se pueden hacer experimentos. Y básicamente es como si se omitiera porque aparentemente no exista. Y es que no exista, sino que los genetistas mendelianos no tenían medios para estudiarla. Posteriormente hablamos de John Burdon Haldan, y este autor fue bastante prolífico en la década de 1920, estableciendo una matematización o axiomatización muy fuerte de los conceptos evolutivos. Entonces, básicamente las interacciones ecológicas, depredador-presa, parasitismo, todos esos fenómenos van a comenzar a ser axiomatizados por los trabajos de Haldan y otros autores menos enfocados tradicionalmente en esta narrativa de la teoría de la evolución. Por ejemplo, están los modelos predador-presa de Lotka y Volterra, críticos para poder entender la dinámica de las poblaciones y cómo se seleccionan algunas características. Posteriormente hablamos de Sewell Wright, quien propuso dos conceptos matemáticos muy importantes. El primero, la deriva genética, que va a ser el opuesto a la selección natural. Mientras la selección natural no es aleatoria, la deriva genética sí es aleatoria. Y ambas fuerzas interactúan en la evolución de los seres vivos. Mientras que la selección natural explica la adaptación, la deriva genética va a explicar características que no son aptas, la mala evolución de organismos que se encuentran altamente aislados y también las extinciones en masa. Adicionalmente, también mencionamos que Sewell Wright propuso el paisaje adaptativo y ahí fue donde nos quedamos. Adicionalmente hay un cuarto autor que casi no se menciona y es Gavin de Beer, quien propuso la idea de que el estudio de los embriones podría completar algunos de los defectos que tiene el registro fósil. Sin embargo, esta propuesta de De Beer se mantuvo sin mucho interés por parte de otros biólogos evolutivos por muchísimo tiempo. De hecho, incluso durante la segunda generación de biólogos sintéticos, los embriones o el estudio de la embriología permaneció siendo algo sin explorar. Entonces, el estudio evolutivo de los embriones, o evo-devo, como se conocen actualmente, es un concepto muy moderno que tocaremos en lecciones posteriores. Cabe destacar que para la época de los años 20,
había una tendencia filosófica al interior del entendimiento de cómo se estudian las ciencias y se denominó como el positivismo. Entonces, bajo el positivismo, que era defendido por biólogos como Joseph Mugger, se establecía que una ciencia de la naturaleza madura se caracterizaba por dos cuestiones. La primera, ser axiomatizada, o lo que hemos venido diciendo, ser matematizada. Es decir, que sus principios puedan traducirse a ecuaciones matemáticas relativamente simples. Y la segunda característica es una coherencia conceptual entre los diferentes niveles de complejidad. Para los positivistas, esto quería decir que la biología debía ser de algún modo traducida y reducida a la química, y la química debía ser traducida y reducida a la física. Aunque esta idea de reducción o reduccionismo pueda parecer chocante, en lo personal, sí es muy importante que las diferentes ciencias de la naturaleza sean coherentes unas con otras. Y aunque hay principios que aparecen en cierto nivel de complejidad y que les son propios, otros principios sí deben poder reducirse de un nivel o ciencia a otro. Por ejemplo, los conceptos de energía, que son vitales para el entendimiento de los procesos ecológicos y evolutivos. Bien, entonces vamos a pasar a la descripción de uno de los conceptos más importantes, y es el paisaje adaptativo. Originalmente, Wright propuso el paisaje adaptativo de manera como si el observador se encontrara sobrevolando un paisaje. Entonces miraría de arriba hacia abajo. Básicamente lo que se tiene en este modelo es una combinación genética. Bright propone reducir el proceso a la combinación de dos genes, el gen A y el gen B. Y cada uno de esos genes puede contener diferentes formas, lo que denominamos alelos diferentes. Alelo 1, alelo 2, alelo 3, alelo 100, alelo 1.000.000, etc. Para el gen B, alelo 1, alelo 2, alelo 100, alelo 1.000.000 para el gen A. Las diferentes combinaciones de genes van a provocar que sus portadores interactúen de manera diferencial con el ecosistema. Algunas combinaciones van a ser más exitosas que otras dependiendo del ecosistema. Y aunque este asunto ya lo habíamos hablado con los trabajos de Darwin y Wallace, el punto para Bright es la medición. Es posible medir el asunto, porque para la época en que Bright propuso esto, apareció una nueva tecnología que revolucionó todo el asunto. Esa tecnología se denomina la electroforesis y fue inventada en 1931 por Arnett y Celius. Entonces, el punto de la electroforesis es que por fin era posible encontrar las sustancias químicas que generaban los diferentes caracteres relacionados a los genes. Entonces, si las sustancias químicas que generaban los caracteres o productos genéticos podían ser medidos en sus diferentes formas alélicas, significa que el ecólogo podía ir al ambiente, determinar los alelos de cada uno de los individuos en una población y determinar cuáles eran los más comunes. Adicionalmente, en experimentos de laboratorio, un genetista o bacteriólogo podía determinar las combinaciones genéticas de sus microorganismos y colocarlos a sobrevivir en diferentes condiciones adaptativas. Entonces, ya que la tecnología ya era posible, entonces se podía establecer relaciones matemáticas estadísticas. Pero no nos vamos a meter con eso, que es muy duro y muy matemático, y vamos a hablar exclusivamente de los conceptos básicos del paisaje adaptativo. Vamos a reducir este paisaje adaptativo, que ya está reducido, a un solo gen. Entonces, en la idea del paisaje adaptativo, se nos dice que algunos genes, o combinaciones de genes, más propiamente dicho, poseen una aptitud más alta que otros. Entonces, en este ejemplo, el alelo 6 y el alelo 7 poseen el pico máximo de aptitud posible en un determinado ecosistema, mientras que el alelo 4, el alelo 1
el alelo 9 y el alelo 12 presentan valles adaptativos o posiciones en las cuales la población o el individuo posee una combinación genética poco apta. Retomando nuestro estudio de la competencia y la extinción en masa, se establece que si tenemos una especie con una combinación de genes poco apta, esta no puede evolucionar si el lugar o nicho ecológico se encuentra ocupado por una especie que ya está adaptada. Pero después de una extinción en masa, una población que se encuentra en un valle adaptativo puede comenzar lo que se denomina una caminata por un paisaje adaptativo. ¿Y qué es una caminata por un paisaje adaptativo? Que la población hace reproducción sexual y algunos individuos van a generar mutaciones. Algunas mutaciones van a ser buenas y otras van a ser malas. Sin embargo, en un valle adaptativo, muchas de las mutaciones pueden ser buenas y pueden generar alelos que incrementan la aptitud darwiniana, es decir, el índice de supervivencia. Entonces, si tenemos un individuo que tenía el alelo 4, si algunos de sus descendientes llegan a tener el alelo 5 o el alelo 3, su aptitud darwiniana empieza a aumentar. Muchas veces una población no tiene idea de qué mutantes está generando. No es planificable. Por lo tanto, la caminata en un paisaje adaptativo es completamente aleatoria y puede conllevar a que la población llegue a un punto estable, pero menos apto que otros puntos posibles. Y esto es medible completamente con ejemplos. Por ejemplo, en las islas que se encuentran muy aisladas, las especies tienden a llegar a picos poco óptimos con respecto a lo que sería posible en un ambiente más competitivo. Entonces, aunque en esas especies autóctonas son completamente estables y están bien adaptadas a su medio ambiente, si por casualidad una especie que ha evolucionado en un ambiente más competitivo llega a invadirles la zona, serán completamente barridas, porque la segunda especie que ha evolucionado en un ambiente mucho más competitivo, posiblemente ha hecho una caminata adaptativa a un pico mucho más óptimo. Entonces esta segunda especie va a ser más competitiva, va a aprovechar mejor los recursos y va a extinguir a las especies autóctonas. Esto, que se deduce matemáticamente, se denomina en ecología real como el problema de las especies invasoras. Especies que han llegado a picos de aptitud mucho más óptimos y que al competir destruyen a las especies nativas. Todos esos trabajos de la primera generación de sintéticos conllevó a que en 1937 llegara Theodosius Dobzhansky, quien con su trabajo sobre genética evolutiva establece ya propiamente el momento en que muchos historiadores de la ciencia establecen la proposición formal de la teoría sintética de la evolución. Sin embargo, esto es un trabajo completamente continuo, aunque en nuestra presentación los denominemos como la segunda generación de los biólogos sintéticos evolutivos. Theodosius Dobzhansky era un inmigrante de la Unión Soviética que escapó a Estados Unidos, debido a que por aquella época se perseguía a todos los genetistas que proponían las interacciones entre la genética postmendeliana y la teoría de la evolución. La Unión Soviética se había convertido en algo muy hostil para estos genetistas de la segunda generación posteriores a Morgan. Y evidentemente realizó su trabajo postdoctoral en el laboratorio de Morgan de la mosca de la fruta. Dobzhansky continuó esta tendencia de aplicar los principios genéticos a la evolución de las poblaciones. Para Dobzhansky debía haber un interés de los teóricos matemáticos y de laboratorio por el ambiente natural que intentaban describir, pero los trabajos de la primera generación de los sintéticos evolutivos eran un ladrillo matemático muy pesado, de difícil procesamiento por parte de los biólogos de campo, es decir, los ecólogos.
El trabajo de Dovzhansky de 1937 sobre genética y el origen de las especies fue un paso clave para salvar la brecha entre los genetistas de poblaciones y los naturalistas de campo, es decir, los ecólogos. Presentó las conclusiones alcanzadas por Fisher, Haldane y especialmente Sewall Wright en sus artículos altamente matemáticos en una forma que era fácilmente accesible. Básicamente tradujo la genética matemática a la ecología natural. Además, Dovzhansky afirmó que la evolución se basaba en genes materiales, sustancias químicas, dispuestas en una cadena de estructuras hereditarias físicas, los cromosomas, y ligados más o menos fuertemente entre sí según sus distancias físicas al interior de dichos cromosomas. Al igual que Haldane y Fisher, la evolución genética o la genética evolutiva de Dovzhansky era una ciencia genuinamente matemática y coherente con procesos físicos y químicos subyacentes. Ahora, unificando la biología celular, la genética, la historia evolutiva y la evolución de las poblaciones en un solo cuerpo estructurado matemáticamente. Su trabajo enfatizó que las poblaciones del mundo real tenían una variabilidad genética mucho mayor de la que los sintéticos de primera generación habían asumido en sus modelos, y que las subpoblaciones genéticamente distintas eran importantes. Dovzhansky argumentó que la selección natural trabajaba para impulsar el cambio evolutivo, mientras que los fenómenos genéticos como las mutaciones y recombinaciones trabajaban en lo opuesto, aumentar la diversidad, y de cierta forma disminuyendo la adaptación en la mayoría de las ocasiones, pero no siempre. Fue influenciado por su educación rusa en la década de 1920, gracias a la obra de Sergei Shcherbakov, que había examinado el papel de los genes recesivos en el mantenimiento de un reservorio de la variabilidad genética de una población antes de que su trabajo fuera clausurado a las malas debido al incidente de Lysenko en la Unión Soviética. Momento en el cual la investigación en las interacciones genética, evolución y ecología fueron extinguidas y perseguidas por los soviéticos. Los genetistas que se quedaron en la Unión Soviética fueron fusilados. En 1937, Dovzhansky fue capaz de argumentar que las mutaciones eran la principal fuente de cambios evolutivos y de variabilidad, junto con los reordenamientos cromosómicos o recombinación genética, los efectos de los genes en sus vecinos durante el desarrollo y la poliploidía. A continuación, la deriva genética, la selección natural, la migración y el aislamiento geográfico podrían cambiar las frecuencias genéticas generadas por la mutación y la recombinación. En tercer lugar, mecanismos como el aislamiento ecológico o sexual y la esterilidad de los híbridos podrían fijar los resultados de los procesos anteriores para generar nuevas formas y nuevas especies. Es decir, por fin se había explicado el origen de las especies. El trabajo de Dovzhansky seguía siendo principalmente teórico, por lo que fueron otros los que dieron el paso a la práctica. Uno de sus principales autores fue Edmund Briscoe Ford, quien realizó su principal aporte en 1940 sobre la genética ecológica. Ford era un naturalista experimental, es decir, un hombre de campo que en realidad se ensuciaba las botas, que quería probar que la selección natural sí existía en la naturaleza, y virtualmente inventó el campo de la genética ecológica evolutiva. Su trabajo sobre la selección natural en poblaciones silvestres de mariposas y polillas fue el primero en demostrar que las predicciones hechas por Fisher eran correctas. En 1940 fue el primero en describir y definir el polimorfismo genético y predecir que los polimorfismos de grupos sanguíneos humanos podrían mantenerse en la población proporcionando cierta protección contra las enfermedades. Recordemos que polimorfismo significa que hay más de 2 alelos por cada gen. Normalmente en una población natural pueden haber de 50 a 100 alelos, algunos extinguiéndose y otros apareciendo por mutaciones. Posteriormente, en el libro de 1949 denominado Mendelismo y Evolución,
Ford ayudó a persuadir a Dobzhansky para cambiar el énfasis de la tercera edición de su texto famoso sobre evolución desde la deriva genética aleatoria a la selección natural no aleatoria. Entre Ford y Dobzhansky se establecen las bases para un nuevo auge de la teoría sintética de la evolución, y comienzan a sumarse autores con aportes de sus propios campos de investigación, ya no desde la matemática genética, sino desde ramas biológicas más clásicas. El siguiente autor, Ivan Schmalhausen, en 1941 propone la idea de la selección estabilizante. Aunque la idea parece compleja, en realidad es bastante simple. Entonces, ¿qué es la evolución estabilizante? Básicamente recalca que la mayoría de los procesos genéticos aumentan la diversidad, disminuyendo la aptitud. La selección normalmente en un ecosistema estable estabiliza el fenotipo a aquella forma más óptima, generando la apariencia de que la evolución se detiene, pero en realidad no se detiene. Es solo que las formas nuevas que van evolucionando son menos aptas para el ecosistema estable en el cual se encuentra la población. Por lo tanto, cualquier cambio de forma es eliminado por las interacciones ecológicas. Solo cuando el ecosistema cambia sus condiciones es que hay un nuevo cambio de forma. En 1942 ingresa Julian Huxley, quien realiza lo que podríamos denominar como una síntesis de la síntesis moderna, es decir, una traducción para el público más general. En otras palabras, fue un divulgador científico. El trabajo de Huxley básicamente se trataba de evadir casi por completo la matemática del asunto y presentar ejemplos de los procesos que habían sido propuestos por autores anteriores de manera matemática, pero de manera más semántica, es decir, como una idea que se puede compartir hablando. Algo que pudiera ser expresado por una idea simple y luego encontrar un ejemplo ecológico que sirviera como expresión de la realidad del asunto. En su libro Evolución, la síntesis moderna, convenció a una nueva generación de biólogos sobre la realidad de la evolución y la importancia de su estudio. Y adicionalmente le dio un nombre a la teoría, la síntesis moderna. Otro autor bastante célebre, Ernst Mayr, realizó también sus aportes en 1942 sobre especiación alotrópica y también sobre sistemática. ¿Pero qué es sistemática? La sistemática es el estudio de la clasificación de los seres vivos desde el punto de vista de la evolución. Podría denominarse como taxonomía evolutiva. Y la especiación alotrópica hace referencia a la aparición de nuevas especies por la aparición de barreras geográficas. Mayr también es famoso por ser un célebre divulgador científico. Posteriormente tenemos a George Gaylord Simpson, quien realizó sus aportes en 1944 desde el punto de vista de la paleontología. Y es que aunque a nuestros ojos modernos la paleontología se puede describir como ese gran soporte de la evolución, en realidad para 1940 eso no era tan real. Muchos paleontólogos se oponían a que la selección natural existiera o que guiara la evolución a lo largo del tiempo geológico. Sin embargo, Simpson se opuso a este asunto y demostró de manera seria el error principal que se venía cometiendo. Hasta ese momento muchos paleontólogos organizaban los fósiles de manera lineal, como cadenas progresivas lamarckianas semejantes a la cadena del ser o a la marcha de los primates. Pero Simpson señala que muchas de las especies ubicadas linealmente no progresan tan linealmente cuando se tiene en cuenta el tiempo geológico. Desde este punto en adelante, la organización de los fósiles deberá visualizarse como árboles de ramificación que tengan en cuenta el tiempo en el cual se encuentran, no como líneas progresivas. Sin embargo, para los libros de texto la diferencia de estos dos puntos de vista no es clara, y aún nos muestran progresiones de caballos lamarckianos como si fueran ejemplos de evolución darwiniana. Y desde aquí decimos,
juntos pero no revueltos. El último en sumarse fue George Ledyard Stebbins, en 1950 desde el punto de vista de la botánica. Stebbins proporcionó ejemplos de los procesos genéticos y evolutivos de la diversidad de las plantas. Uno en especial era relevante, la poliploidía, que permitía la aparición de especies nuevas, las cuales con la adecuada selección podía conllevar a generar especies más fácilmente sobrevivientes. La manipulación de estos procesos con el punto de vista de la matemática evolutiva conllevó a la aparición del mejoramiento genético de las plantas cultivables. La conjugación de estas ideas conllevó a que en 1973 Dobzhansky realizara su famosa frase: "Nada tiene sentido en la biología excepto bajo la luz de la evolución". Eso se debe a que la teoría sintética de la evolución nos proporciona un puente coherente entre el individuo y todo lo que estudiamos en el individuo, sus sistemas de órganos, con su genética y con su comportamiento en un ecosistema. Es decir, la teoría evolutiva nos proporciona una cohesión entre estos factores que hasta antes de la propuesta de Darwin estaban completamente desconectados y uno de ellos ni siquiera existía. Sin embargo, este no es el fin de la historia. En la próxima lección vamos a analizar qué pasó después de 1950. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.